La transformación del centurión en la crucifixión de Jesús. Imagina ser testigo de la muerte de un hombre que, en medio de la agonía, pide perdón por sus verdugos. Un hombre cuya serenidad y dignidad ante el sufrimiento desafían toda comprensión humana. Esta es la historia de un centurión romano endurecido por la guerra, cuya vida cambió para siempre al presenciar la crucifixión de Jesús. ¿Qué vio y sintió este soldado que lo llevó a declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios? Descubre cómo un acto de brutalidad se transformó en un testimonio de fe y redención. No te lo pierdas. En Mateo 27:54 leemos: El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En aquel día sombrío y crucial, un centurión romano estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado endurecido por la guerra estaba a punto de experimentar un cambio profundo e inesperado. El centurión y su papel. El centurión romano era una figura de autoridad y respeto en el ejército romano. Un oficial encargado de comandar a 100 hombres. Su posición exigía un carácter fuerte, disciplinado y estratégico. Este centurión en particular, presente en la crucifixión de Jesús, había ascendido en las filas del ejército romano gracias a su valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. Desde una temprana edad, había sido entrenado en las artes de la guerra, la disciplina rígida y la obediencia sin cuestionamientos. Había visto de cerca la brutalidad del combate y la ejecución, forjando un carácter endurecido por la violencia y la muerte. Su vida giraba en torno a mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano, asegurando que cada tarea, por más oscura que fuera, se llevara a cabo sin problemas. El día de la crucifixión de Jesús, el centurión estaba allí para supervisar la ejecución, asegurándose de que todo transcurriera según lo previsto. Este rol no era nuevo para él. Había supervisado muchas ejecuciones antes. Sin embargo, ese día sería diferente de cualquier otro que hubiera experimentado. La transformación del centurión en la crucifixión de Jesús. Imagina ser testigo de la muerte de un hombre que, en medio de la agonía, pide perdón por sus verdugos. Un hombre cuya serenidad y dignidad ante el sufrimiento desafían toda comprensión humana. Esta es la historia de un centurión romano endurecido por la guerra, cuya vida cambió para siempre al presenciar la crucifixión de Jesús. ¿Qué vio y sintió este soldado que lo llevó a declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios? Descubre cómo un acto de brutalidad se transformó en un testimonio de fe y redención. No te lo pierdas. En Mateo 27:54 leemos: El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En aquel día sombrío y crucial, un centurión romano estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado endurecido por la guerra estaba a punto de experimentar un cambio profundo e inesperado. El centurión y su papel. El centurión romano era una figura de autoridad y respeto en el ejército romano. Un oficial encargado de comandar a 100 hombres. Su posición exigía un carácter fuerte, disciplinado y estratégico. Este centurión en particular, presente en la crucifixión de Jesús, había ascendido en las filas del ejército romano gracias a su valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. Desde una temprana edad, había sido entrenado en las artes de la guerra, la disciplina rígida y la obediencia sin cuestionamientos. Había visto de cerca la brutalidad del combate y la ejecución, forjando un carácter endurecido por la violencia y la muerte. Su vida giraba en torno a mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano,
asegurando que cada tarea, por más oscura que fuera, se llevara a cabo sin problemas. El día de la crucifixión de Jesús, el centurión estaba allí para supervisar la ejecución, asegurándose de que todo transcurriera según lo previsto. Este rol no era nuevo para él. Había supervisado muchas ejecuciones antes. Sin embargo, ese día sería diferente de cualquier otro que hubiera experimentado. La responsabilidad del centurión era garantizar que la ejecución de Jesús se realizara sin incidentes. En su mente, esta era una tarea rutinaria, una más en la larga lista de deberes que había cumplido a lo largo de su carrera militar. Su trabajo consistía en mantener el orden en medio del caos, asegurando que la multitud no se desbordara y que los condenados murieran de manera eficiente y ordenada. El centurión había sido testigo de innumerables suplicios y muertes. Había visto a hombres rogar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús, desde el principio, mostró una dignidad y una serenidad que desafiaban toda lógica. Mientras observaba a Jesús, el centurión no podía ignorar la calma con la que enfrentaba su destino. El centurión, un hombre endurecido por la guerra y acostumbrado a la brutalidad, se encontraba en una posición que requería una capacidad para separar sus emociones del deber. Había aprendido a desconectar su humanidad para cumplir con su trabajo de manera eficiente. Su papel exigía una frialdad y una eficiencia que eran necesarias para mantener el control y la autoridad. Sin embargo, los eventos de ese día comenzaron a desafiar esa separación emocional. La serenidad de Jesús, incluso en medio del dolor y la humillación, empezó a despertar en el centurión una curiosidad y una duda que nunca antes había experimentado. ¿Quién era este hombre que enfrentaba la muerte con tanta calma y dignidad? La transformación del centurión en la crucifixión de Jesús imagina ser testigo de la muerte de un hombre que, en medio de la agonía, pide perdón por sus verdugos. Un hombre cuya serenidad y dignidad ante el sufrimiento desafían toda comprensión humana. Esta es la historia de un centurión romano endurecido por la guerra, cuya vida cambió para siempre al presenciar la crucifixión de Jesús. ¿Qué vio y sintió este soldado que lo llevó a declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios? Descubre cómo un acto de brutalidad se transformó en un testimonio de fe y redención. No te lo pierdas. En Mateo 27:54 leemos: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En aquel día sombrío y crucial, un centurión romano estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado endurecido por la guerra estaba a punto de experimentar un cambio profundo e inesperado. El centurión y su papel. El centurión romano era una figura de autoridad y respeto en el ejército romano. Un oficial encargado de comandar a 100 hombres, su posición exigía un carácter fuerte, disciplinado y estratégico. Este centurión en particular, presente en la crucifixión de Jesús, había ascendido en las filas del ejército romano gracias a su valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. Desde una temprana edad, había sido entrenado en las artes de la guerra, la disciplina rígida y la obediencia sin cuestionamientos. Había visto de cerca la brutalidad del combate y la ejecución, forjando un carácter endurecido por la violencia y la muerte. Su vida giraba en torno a mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano, asegurando que cada tarea, por más oscura que fuera, se llevara a cabo sin problemas. El día de la crucifixión de Jesús, el centurión estaba allí para supervisar la ejecución, asegurándose de que todo transcurriera según lo previsto. Este rol no era nuevo para él. Había supervisado muchas ejecuciones antes. Sin embargo, ese día sería
diferente de cualquier otro que hubiera experimentado. La multitud estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para el centurión, esto era solo otro día de trabajo, pero pronto se daría cuenta de que había algo único en esa ejecución que desafiaba su comprensión y empezaba a conmover su alma. El camino a la crucifixión de Jesús, conocido como la Vía Dolorosa, fue un recorrido cargado de dolor, humillación y compasión. Este trayecto, desde el juicio hasta el Gólgota, no solo marcó los últimos momentos de la vida terrenal de Jesús, sino que también dejó una huella indeleble en todos los que lo presenciaron, incluido el centurión romano. El juicio y la condena. El juicio de Jesús ante Pilato fue un espectáculo público. Los líderes religiosos, movidos por envidia y temor, habían manipulado a la multitud para que pidiera la crucifixión de Jesús. Pilato, a pesar de sus dudas sobre la culpabilidad de Jesús, cedió a la presión de la multitud y lavó sus manos en señal de su intento de eximirse de la responsabilidad. En ese momento, el centurión recibió la orden de ejecutar la sentencia. Antes de ser llevado al Gólgota, Jesús fue flagelado brutalmente. Esta práctica romana implicaba ser azotado con un flagrum, un látigo con múltiples correas de cuero incrustadas con fragmentos de hueso y metal. La flagelación dejaba el cuerpo destrozado y ensangrentado, debilitando severamente a la víctima. El centurión, supervisando este acto, no pudo ignorar la injusticia y la brutalidad del castigo infligido a Jesús. La corona de espinas y el manto púrpura. Tras la flagelación, los soldados romanos se burlaron de Jesús. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza, le vistieron con un manto púrpura y le dieron una caña como cetro. Se arrodillaron ante él en burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y golpeaban su cabeza con la caña. El centurión, observando estas burlas, notó la dignidad y la calma con las que Jesús soportaba estas humillaciones. El viaje a través de la Vía Dolorosa. Cargando su propia cruz, Jesús fue llevado por las estrechas y empinadas calles de Jerusalén. Este camino, conocido como la Vía Dolorosa, estaba lleno de gente que se burlaba y lamentaba. El peso de la cruz y la gravedad de sus heridas hicieron que Jesús cayera varias veces durante el trayecto. En un momento, el centurión ordenó a un hombre llamado Simón de Cirene que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Simón, un espectador involuntario, fue obligado a cargar la cruz detrás de Jesús. Este acto de compasión, ordenado por el centurión, mostró que incluso en su papel de ejecutor, él no era insensible al sufrimiento humano. Simón de Cirene, aunque inicialmente reacio, se convirtió en un símbolo de aquellos que llevan la carga del sufrimiento de otros. A lo largo del camino, Jesús se encontró con un grupo de mujeres que lloraban por él. A pesar de su propio dolor, Jesús se detuvo para consolarlas diciendo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Este acto de compasión, en medio del sufrimiento profundo, impactó al centurión, mostrando que Jesús, incluso en sus últimos momentos, se preocupaba por los demás más que por sí mismo. Finalmente, llegaron al Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera. Este lugar, temido por su asociación con la muerte, sería el escenario de la crucifixión de Jesús. El centurión, cumpliendo con su deber, supervisó la colocación de Jesús en la cruz. Los soldados clavaron sus manos y pies, y luego levantaron la cruz, dejándolo colgado entre dos ladrones. Mientras Jesús colgaba en la cruz, la multitud continuaba burlándose de él. Los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las burlas. Sin embargo,
Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que desconcertaba al centurión y a los presentes. En medio de su agonía, Jesús oró: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Esta oración, pronunciada en medio de un sufrimiento inimaginable, reveló una profundidad de amor y compasión que desarmó al centurión. Nunca antes había presenciado a alguien orar por sus verdugos de esta manera, lo que comenzó a romper la dureza de su corazón. Sarbonan sobrenaturales. El cielo se oscureció inesperadamente desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, un fenómeno que causó asombro y temor entre todos los presentes. Esta oscuridad no era un eclipse común, ya que la Pascua judía se celebraba durante la luna llena, lo que hacía imposible un eclipse solar. La naturaleza misma parecía estar de luto por la muerte inminente del Hijo de Dios. Para el centurión y los soldados romanos acostumbrados a la brutalidad y la muerte, este oscurecimiento del cielo era algo más allá de su comprensión. No podían atribuirlo a ninguna explicación natural que conocieran. Este evento sobrenatural comenzó a sembrar dudas en sus corazones sobre la verdadera identidad de Jesús y la gravedad de lo que estaba ocurriendo. A medida que la oscuridad persistía, un profundo silencio envolvió la escena. La multitud, que antes estaba en un frenesí de burla y desprecio, ahora estaba enmudecida por la extrañeza del fenómeno. Incluso los soldados romanos, acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionar, sentían un creciente sentido de inquietud. La oscuridad fue solo el comienzo. Poco después, la tierra comenzó a temblar violentamente. Las rocas se partieron y muchos de los que estaban presentes fueron arrojados al suelo por la fuerza del terremoto. Este temblor fue tan poderoso que el velo del templo, un enorme y grueso telón que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. Este acto, el rasgamiento del velo, tenía un profundo significado espiritual. El velo era un símbolo de la separación entre Dios y la humanidad, y su rasgamiento indicaba que, a través de la muerte de Jesús, esa separación había sido eliminada. Ahora, todos podían tener acceso directo a Dios, sin necesidad de un intermediario humano. El centurión, viendo estas señales dramáticas, se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No era solo una ejecución, era un evento cósmico con implicaciones espirituales profundas. La tierra misma parecía estar testificando sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Además del terremoto y la oscuridad, otros fenómenos acompañaron la muerte de Jesús. Los evangelios mencionan que muchas tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Estos santos aparecieron a muchos en la ciudad santa de Jerusalén, testificando sobre el poder de Jesús incluso en la muerte. Estos eventos sobrenaturales no solo conmovieron al centurión, sino que también impactaron a todos los presentes. La creación misma estaba reaccionando a la muerte de su creador. Estos signos eran inconfundibles para cualquier observador atento. La crucifixión de Jesús no era un evento ordinario, era un momento decisivo en la historia del mundo. El centurión, un hombre endurecido por la guerra y acostumbrado a la brutalidad, fue profundamente afectado por estos signos. La oscuridad, el terremoto y el rasgamiento del velo del templo desafiaron todo lo que él conocía y creía. Estos eventos no podían ser explicados por causas naturales o coincidencias. Para él estaba claro que estaba presenciando la intervención divina. Finalmente, estos fenómenos culminaron en una convicción profunda y sincera en el corazón del centurión. La naturaleza había testificado de la divinidad de Jesús, y él no pudo ignorar lo que estaba viendo y sintiendo. En un momento de claridad y reverencia, declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta declaración
un hombre acostumbrado a la violencia y a la muerte. Este reconocimiento fue un acto de fe y transformación. La cruz, que había sido un instrumento de ejecución y terror, se había convertido en un símbolo de redención y esperanza. El impacto de estos eventos sobrenaturales se extendió más allá del centurión. Los soldados y la multitud presentes también fueron profundamente afectados. La crucifixión de Jesús, marcada por estos signos cósmicos, dejó una impresión duradera en todos los que la presenciaron, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La historia de las señales sobrenaturales en la crucifixión de Jesús es un testimonio del poder y la presencia de Dios en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento y la muerte, la luz de la divinidad puede brillar, transformando corazones y mentes. La declaración del centurión. La tarde avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Jesús, tras horas de sufrimiento indescriptible, pronunció sus últimas palabras y entregó su espíritu. En ese preciso instante, la tierra tembló violentamente y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, simbolizaba la barrera entre Dios y la humanidad. Su rasgadura representaba un nuevo acceso directo a Dios, abierto por el sacrificio de Jesús. El centurión, un hombre acostumbrado a la brutalidad y la muerte, quedó atónito ante estos fenómenos. Había presenciado muchas ejecuciones, pero nunca había visto que la naturaleza misma respondiera de tal manera. Este terremoto, la oscuridad que había cubierto la tierra por 3 horas, y la calma y dignidad de Jesús, lo llevaron a una revelación trascendental. Mientras Jesús agonizaba, no mostró odio ni rencor. En lugar de maldecir a sus verdugos, oró: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración, pronunciada en medio de un sufrimiento tan extremo, resonó profundamente en el corazón del centurión. ¿Quién era este hombre que podía amar tan profundamente, incluso a aquellos que lo estaban matando? El centurión había visto muchos hombres enfrentarse a la muerte con desesperación o rabia, pero Jesús lo hizo con una serenidad y compasión que desafiaban toda lógica. Esta demostración de amor y perdón, junto con los fenómenos sobrenaturales, llevaron al centurión a una comprensión profunda y repentina de la verdadera identidad de Jesús. Finalmente, lleno de temor y asombro, el centurión proclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Esta confesión no fue simplemente un reconocimiento de la inocencia de Jesús, sino una declaración de su divinidad. El centurión, un pagano y oficial del ejército romano, había llegado a ver en Jesús algo que ni siquiera los líderes religiosos de su tiempo pudieron reconocer. Esta declaración fue un momento crucial de fe y transformación. Representaba no solo un cambio en la percepción del centurión, sino también un testimonio poderoso para todos los presentes. Un hombre acostumbrado a la violencia y la muerte había sido tocado por la gracia y la verdad de Jesús. Este acto de valentía y fe del centurión, rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús, mostraba la profunda impresión que los eventos de ese día dejaron en su corazón. Su proclamación se convirtió en un hito en la historia de la salvación, demostrando que la cruz tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. La historia del centurión es un recordatorio poderoso de que la gracia y el amor de Dios pueden tocar a cualquiera, en cualquier circunstancia. Su declaración de fe nos invita a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Jesús y el impacto que puede tener en nuestras propias vidas. El testimonio del centurión. El centurión, que comenzó el día como un ejecutor,
lo terminó como un creyente. Su transformación interior fue un testimonio del poder redentor de la cruz. Inspiró a otros a buscar la verdad y abrazar la fe en Jesús. La declaración del centurión sirvió como un poderoso recordatorio de que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. La historia del centurión que perforó el costado de Jesús es un poderoso testimonio de transformación y redención. Representa cómo incluso aquellos más alejados de la gracia pueden encontrar el camino hacia la fe y la salvación. La crucifixión y resurrección de Jesús siguen tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hicieron con el centurión hace más de 2000 años. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los momentos más significativos de la historia. Si te ha conmovido esta historia, te invitamos a reflexionar sobre el poder de la fe y el amor en tu propia vida. Hasta la próxima.